Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. En los últimos programas os he hablado sobre el Hyperloop de Elon Musk y su red de túneles de transporte urbano, y entre ambos conceptos nos estamos haciendo una tortilla de sandía, porque digamos que hay muchos medios, digamos que hay muchas fuentes que están contando cosas que llevan a la confusión, cosas que están llevando a decir que Elon Musk ha abandonado el proyecto Hyperloop, que venía siendo ese transporte a través de un túnel al vacío mediante una cápsula, un trenecillo que venía siendo una cápsula desplazándose por un túnel al vacío. Bueno, lo que viene siendo el concepto Hyperloop, dijimos que le íbamos a llamar Hyperloop en el programa anterior. Llevamos los dos últimos programas hablando de este asunto y me veo en la obligación hoy de entrar a este tercer programa. Al final se ha convertido en una saga, pero como digo, me veo en la obligación porque hay muchos comentarios de vosotros, los que seguís a Elon Musk, los que estáis al día de todos sus proyectos, y me estabais diciendo que son dos cosas distintas. Obviamente lo son. Sin embargo, en el último programa, en el anterior, yo os mostraba la cantidad de fuentes. Solo os mostré, me parece que 3, pero hay muchas fuentes que están diciendo que la última prueba que se ha hecho en Hawthorne, precisamente donde había un Tesla en el túnel y otro en superficie, para mostrar todo el tiempo que se ahorra por el túnel, pues esa prueba, según muchos medios y muchas fuentes, se está diciendo que es en lo que se ha quedado el proyecto Hyperloop. Bueno, pues ahí lo demostré en varias fuentes. Lo que demostré es que se está diciendo en medios y en fuentes. Sin embargo, como digo, muchos de vosotros me habéis dejado mensajes y, a fin de cuentas, pues son comentarios de algunos de vosotros que seguís, como digo, bastante de cerca los proyectos de Elon Musk. Sin embargo, hay uno de vosotros que me ha aportado una prueba, y esa prueba es la que me obliga hoy a estar aquí y a mostrarla aquí, porque esa prueba podría poner en tela de juicio todo lo que se ha dicho anteriormente en esas fuentes, y a lo mejor resulta que el Hyperloop va por un lado y el Loop va por otro, pese a todo lo que están diciendo esas fuentes, y lo están diciendo bien claro, lo están diciendo clarísimo, que el Hyperloop se ha convertido en un Tesla por una carretera soterrada, por un túnel asfaltado. Lo están afirmando y lo están diciendo de esa forma. Bien, pues como digo, me hace un aporte uno de vosotros, concretamente Etienne Herráez Gallac, y me manda algo, me manda un enlace con las coordenadas en Google Earth de determinado punto de Hawthorne, precisamente el que corresponde al circuito del Hyperloop, y concretamente no es un túnel, sino que se trata de un tubo externo. Bueno, pues una vez visto, me parece que había que verlo aquí, porque por un lado tenemos la prueba anterior que acabo de mencionar, esa carrera que se ha hecho entre dos Teslas, uno de ellos por el túnel, entre comillas, del Hyperloop, y que vamos a verlo juntos porque es importante ver cómo el de la derecha, el Tesla que se mete por el túnel, lo hace descendiendo por una rampa elevadora, o en este caso descensora, baja unos metros hasta entrar por el túnel. Bueno, ¿qué os voy a contar? Vamos a verlo bien. Bien, pues aquí estamos. Nos vamos a fijar en el de la derecha, que es el que está descendiendo hasta llegar al túnel. Nos olvidamos del de la izquierda, que no nos importa mucho. Y vemos cómo desciende como aproximadamente 10 metros, ¿no? 10 metros por lo menos, hasta que accede al túnel. Aquí tenemos el túnel y en autopilot, pues ahí va ese Tesla tomando curvas. Importante fijarnos en el detalle de las curvas también. Y recordemos que esta prueba nos estaban diciendo que se había hecho en Hawthorne. Entonces yo me había dirigido a la página de SpaceX, donde decían que el circuito de Hyperloop estaba en Hawthorne. Y precisamente de ahí que yo había relacionado que este túnel, por lo tanto, es el que nos estaba diciendo SpaceX que correspondía a Hyperloop. Bueno, pues vamos a dejarlo ya que llegue, porque me parece que está llegando en este momento. Vamos a ver, curva a derecha, aminoramos, y ahí tenemos la superficie a la cual tenemos que ascender a través de rampas. Bueno, vale, muy bien. Pues después de este paseo vertiginoso, tenemos ahí, nos hemos fijado en que ese túnel del Loop, vamos a llamarle Loop, de Hawthorne, en este caso había que descender hasta ese túnel asfaltado, como digo, vale.
Bueno, pues tenemos que en la página de SpaceX nos están diciendo que el circuito de Hyperloop está en Houghton. Resulta que esa prueba que acabamos de ver nos dice las fuentes también que se han realizado en Houghton, en las instalaciones de SpaceX, o bajo las instalaciones, parece ser que está ese túnel. Por lo tanto, nos encontramos con varias opciones. O es como dice la prensa, y ese túnel del Hyperloop se ha convertido ahora en lo que es el proyecto o en un simple loop para transporte de vehículos, o tendríamos otra posibilidad, y es que en Houghton no haya un túnel, sino que haya dos, o más que túnel vamos a llamarle circuitos. El circuito que acabamos de ver, consistente en un túnel, carretera soterrada o túnel asfaltado, en lo que se ha convertido el loop. Pero claro, es que el loop, como nos están diciendo aquí los defensores de Tesla, lo que respondió en su día a prensa pudo ser eso, que precisamente ha evolucionado en cuanto a que le ha retirado esos brazos laterales a las ruedas delanteras, donde iban unas ruedas laterales que apoyaban en los extremos de las paredes, para encarrilarlo y que la dirección nos hiciera ir encarrilados en todo el túnel. O por otra parte lo que dice prensa, y es que Hyperloop se ha convertido ahora en eso, ¿no? Y entonces Musk respondía que es simple y funciona, claro, pero una cosa es que responda a eso y otra es que responda a eso, a la pregunta de que Hyperloop se ha convertido en eso, que es lo que se está diciendo. Bueno, pues la otra opción que tenemos es precisamente esa, que además de un túnel, también en la ciudad de Houghton, porque Houghton, a fin de cuentas, es una ciudad dentro de Los Ángeles de California, en Estados Unidos. Luego, bien, perfectamente puede haber un túnel y puede haber un circuito de Hyperloop. ¿Es posible esto? Bueno, pues Etienne Herráez, el que nos ha mandado ese enlace al que me refería antes, me ha enviado el enlace que os decía antes, de Google Earth, con las coordenadas donde podemos ver, creo que, ¿para qué os voy a contar? Mejor que lo veamos juntos. Bien, pues en este caso también estamos en Houghton, pero estamos en exteriores y estamos viendo algo donde pone Hyperloop y a la izquierda un tubo donde pone SpaceX. Pues si le damos para la izquierda podemos hacer el recorrido de ese tubo y que nadie me diga que eso puede ser el tubo del gas, porque me parece que es demasiado grande para ser un tubo del gas, además de que ya hemos visto que ponía Hyperloop y a lo largo de todo el tubo pone SpaceX. Más adelante nos encontraremos con una pickup que nos servirá para más o menos sacar el diámetro de ese tubo. Vamos a poner que el alto de la cabina de una pickup puede estar en 1,80 m aproximadamente, y eso nos valdrá para más o menos comparar. Aquí tenemos la pickup que digo, como veis el tubo está bastante por encima, a ver que recuperemos, ahí. El tubo está por encima, sobresale lo suficiente. También al estar en alto el tubo, digamos que más o menos quedaría a la altura uno de otro. Vamos a decir que de 1,50 m no baja el diámetro de ese tubo, es decir, lo suficiente para hacer una cápsula, meter pasajeros sentados en esa cápsula y deslizarlos por ese tubo a más o menos 1.200 km/h. Otra cosa es quién se va a subir ahí sin tener claustrofobia, porque imagínate, o sea, sería impensable, no cabes de pie, estás dentro de un túnel ahí sentado a 1.000 y pico km/h. La verdad es que no sé yo si al final la mayoría de la gente optará por ir en patinete o en otro medio de transporte. Bueno, como vemos, el tubo está llegando ya a su fin y en la página de SpaceX nos decía que el circuito de Hyperloop venía teniendo alrededor de 1 milla de largo. Luego entonces aquí nos encontramos con un tubo de alrededor de 1 milla de largo. Estamos por la Jack Northrop Ave en Houghton, California. Estamos dando un paseo bajo el sol californiano y ya hemos llegado al final del tubo. Aquí vemos otra pickup que nos vale nuevamente para cotejar la altura de ese tubo, que vemos que de 1,50 m de diámetro no baja, y SpaceX nuevamente ahí. Pues yo más no os puedo decir, lo habéis visto conmigo. Gracias a Etienne Herráez por habernos mandado esto, que para mí es una prueba que puede significar que lo que se está diciendo sobre Elon Musk sea infundado y que realmente el proyecto Hyperloop, al menos por parte de Elon Musk, no haya sido abandonado, sino que por lo que se estaba probando en ese túnel anterior sea el otro proyecto. Luego entonces
estas imágenes que acabamos de ver, digamos que siguen dejando abierta la posibilidad de que los dos proyectos por parte de Elon Musk siguen adelante. Recordemos que el proyecto Hyperloop dijimos que se ha liberalizado y que se está llevando a cabo en varios lugares del mundo, uno de ellos en España, o sea que mediante el Hyperloop One, que iba a cubrir Europa y África, las ciudades de Madrid con Tánger en 1 hora aproximadamente. O sea que sí, que el proyecto Hyperloop ya dijimos que sí continuaba adelante. Aquí lo que se está diciendo es si Elon Musk lo que ha hecho ha sido abandonar el proyecto Hyperloop para convertirlo en un túnel asfaltado por el que circulará un Tesla. Bueno, pues esto es lo que están diciendo las fuentes. Y con el enlace que me ha mandado Etienne Herráez, me parece que era de justicia hacer este programa hoy, porque viendo que por un lado está ese túnel al que hay que descender y viendo que por otro lado está este tubo en el que me parece a mí que en su interior no cabría un Tesla si asfaltamos, en 1,5 metros de diámetro puede caber una cápsula, pero no un Tesla, porque son unas medidas que me parece a mí que no iba a caber, y menos aún asfaltando, que entonces ya, bueno, como comprenderá, sería imposible. O sea que no estamos hablando del mismo circuito. Por un lado es un túnel, una carretera soterrada, y por otro lado el circuito del Hyperloop consistiría en un tubo externo. Así que, visto, lo que sí sabemos ahora mismo es que en la ciudad de Hawthorne, en California, tenemos ambas cosas. Un túnel para transportes urbanos donde se ha hecho esa prueba que se ha emitido estos días atrás en los medios, y por otro lado ese tubo con la firma de SpaceX y de Hyperloop en el punto de salida, que me parece que vienen a confirmar que si tenemos los dos sistemas, me parece a mí que cabe la posibilidad de que Elon Musk a lo mejor no haya abandonado el proyecto Hyperloop, tal y como están diciendo los medios. Como sabéis, me gusta ponerme aquí delante de la cámara cuando cometo un error, y bueno, pues en este momento la verdad es que ni siquiera tengo la certeza de haber cometido un error o no, no lo sé, porque los medios lo que están diciendo es eso, que Hyperloop se ha convertido en eso otro, pero con esto que hemos visto hoy aquí, pues sinceramente, prefiero dejar esto que acabamos de ver, que cada cual saque sus propias conclusiones. Me parecía de justicia el que hoy lo pudiéramos ver. Y nada más, como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo, y también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.